Muy buenas noches, amados hermanos. Oremos al Señor y pidámosle gracia para continuar nuestro estudio de la esperanza del cristiano. Padre amado, danos gracia, habilidad tuya, Señor de los cielos, para que podamos desmenuzar esta esperanza tan preciosa que tú tienes para cada uno de tus hijos. Dame la gracia de poder poner de una manera sencilla, Señor, con palitos y bolitas, como decimos en nuestro argot, y que podamos, Señor, dividir con claridad estas etapas que requieren mucha profundidad y estudio en la palabra. Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, hermanos, créanme que esta emoción que se viene dando en el corazón cuando nos conectamos con la esperanza del cristiano y entendemos ese proceso del cual hemos venido hablando, se hace tan especial, sobre todo a partir de hoy, en nuestros siguientes 2 o 3 miércoles, porque, hermanos, créanme que es bastante interesante y profundo entender este proceso que vamos a encontrar, sobre todo porque la esperanza del cristiano para aquellos que vivimos en los tiempos finales reviste una trascendencia tal que, créanme, hermanos, que se requiere mucha profundidad, mucho estudio, un buen entendimiento de la palabra en todos sus tiempos y en las resurrecciones que el Señor tiene en la palabra. Por esa razón, el día de hoy quiero dedicarme a detenerme un poquito en el avance del curso y tratar de poner un panorama amplio de estas resurrecciones para que cuando entremos en la etapa fuerte de este estudio, sea sencillo para nosotros que lo entendamos. Así es que quiero hacer rápidamente un pequeño vislumbre de lo que vimos. No sé, en mi corazón percibí que esta semana pasada, de repente como que un punto que estábamos viendo con el que seguía, de repente no tenían una claridad. Por eso quiero repasarlo y hacer algo sencillo.
¿Cuándo se cumplirá esta esperanza? Eso comenzamos viendo. Y dijimos que el inicio de la esperanza del cristiano empieza a cumplirse en nuestra vida en el momento en que somos salvos o nacemos de nuevo. También vimos que no solo eso sino que el Espíritu Santo quiere trabajar, pero quiere trabajar con la acción nuestra. Así es que nosotros debemos unirnos activamente a la obra de Dios en nuestra vida y purificarnos a nosotros mismos para que podamos estar calificados. Cuando nosotros estamos calificados en la parte que nos toca hacer, entonces, hermano, entramos a este supremo y santo llamamiento a través de su Espíritu. El Espíritu tiene los recursos que nosotros ya le dimos para entrar a este proceso. Esto ya lo vimos, tratamos de verlo la semana pasada, pero llegamos al siguiente punto, ¿verdad? Mencionamos que los santos que ya han partido de esta tierra, que ya han muerto, están ahora en el cielo y han entrado a un cumplimiento parcial. ¿Por qué? Ahora sí, nosotros dijimos la semana pasada que cuándo y cómo se va a cumplir esta esperanza del cristiano. Mencionamos que se dividía en dos partes, ¿sí? La primera etapa es un proceso, mientras vivimos en esta tierra, es un proceso de limpieza, purificación, cada vez que Dios quita las cosas de nuestra vida natural, ¿verdad? De nuestra vida carnal, todo ese pecado, todo lo que estorba que la gloria de Dios sea depositada en nosotros, ahí va del proceso de gloria en gloria, de gloria en gloria. Cada vez un mayor crecimiento hasta que estemos totalmente nosotros transformados, cubiertos de la gloria de Dios, y entonces nada de lo que hay en este mundo ni nada de la naturaleza carnal va a existir en nuestras vidas. Eso se habla muy fácil, pero realmente toma toda nuestra vida mientras vivamos en esta tierra. Pero finalmente, como vemos desde que Jesús resucitó, ¿verdad? Que enseguida vamos a ver un aspecto importante de la resurrección de Jesús, porque es un dato interesante. Nos dice el escritor que cuando Jesús resucitó, todos los santos del Antiguo Testamento salieron de las tumbas y mucha gente de hecho los vio y los reconocían, ¿verdad? Pero enseguida vamos a ver esto. Al regresar a lo que estamos hablando de que esta esperanza se cumple en dos aspectos. Una, ese proceso de ser transformados de gloria en gloria, y la segunda, esta se va a cumplir hasta el final de nuestras vidas, más bien dicho, no de nuestras vidas, hasta el final de que la vida humana cese en esta tierra. Esto ya estamos viendo que abarca el milenio y abarca el final. Vamos a tener una lectura hoy de eso, porque es muy importante, hermanos, que si nosotros tenemos entendido que nosotros vamos a ser totalmente como Cristo cuando este cuerpo que Dios nos dio, sí, sea resucitado y seamos llevados al cielo, y entonces dice la palabra, le veremos cara a cara, y allí la transformación será completa. Así es que es en estos dos aspectos como se va a cumplir totalmente esta esperanza del cristiano. Cristo en nosotros formado totalmente. Y en el desarrollo de la semana pasada, pues ya fuimos explicando cómo somos transformados de gloria en gloria, y finalmente dejamos puestos dos detalles que quiero leer, así como lo tuvimos la semana pasada. De hecho, al morir, el cumplimiento total queda pendiente, como estábamos mencionando hace un momento, hasta que toda la creación entera, desde Adán hasta que esta tierra sea terminada o deshecha, hasta que todos entremos a la experiencia del cuerpo resucitado. Y aquí es donde nos vamos a detener el día de hoy, ¿verdad?
viendo todos los aspectos que podamos ver acerca de la resurrección. Vimos 1 Corintios y Tesalonicenses, que Tesalonicenses y lo que leeremos hoy de Apocalipsis nos marca: bienaventurados los que participen de la primera resurrección. Y esto no es fácil, hermanos. Vamos a ir avanzando y vamos a tratar de irlo estudiando las próximas semanas. Pero al final de nuestra semana pasada yo les decía, ¿por qué en la Escritura este cuerpo resucitado y glorificado, transformado, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Hay cuerpo animal, hay cuerpo terrenal, hay cuerpo espiritual, y está este cuerpo glorificado que nosotros recibiremos cuando seamos llevados de esta tierra y transformados para tener ese cuerpo listo para continuar nuestra etapa en el cielo. Aquí, hermanos, es donde vamos a empezar esta reseña, quisiera llamarle. ¿Por qué no hacer un estudio? En un estudio nos llevaremos, yo creo que semanas, así como los bloques. Miren cuántas semanas llevamos en la iglesia con los bloques del fin, y sería mucho más profundo. Hoy creo que la intención es hacerlo más sencillo, entender estas etapas de las resurrecciones que tenemos en la Biblia, porque solo un pequeño comentario acerca de las resurrecciones. En el Antiguo Testamento tenemos gente que murió y fue resucitada. Sí, claro. En el Nuevo Testamento lo mismo. Sí, claro. ¿Verdad? Y por eso vamos a detallar algunas de estas resurrecciones. Pero hay un dato que es importante, que nosotros entendamos que la gente que resucitó y volvió a morir no entra en este paquete, a excepción, y tampoco considero que recibieron un cuerpo glorificado, aquellos que cuando Jesús resucitó y salieron de los sepulcros, yo no veo luz en la Escritura para que nosotros entendamos que ellos ya participaron en la primera resurrección. ¿Y por qué? Solamente quiero mencionar rápidamente que cuando Jesús muere, dice que él descendió a lo profundo, quitó el poder de la muerte y llevó cautiva la cautividad. De tal manera que, por ejemplo, cuando el Señor Jesús le dice al que está crucificado, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En este lugar estaban todos los santos, no podían ir al cielo. ¿Por qué? No había manera, hermanos. Todavía ese puente de unión que era Jesús, que iba a abolir el pecado, iba a quitar el poder de la muerte. Sí, la muerte era lo que nos dice la palabra, ya lo hemos estudiado otras ocasiones, ¿no? ¿Qué significa muerte? Separación. Entonces, esa parte donde vamos a estar de nuevamente con la posibilidad de estar unidos nuevamente a Dios, no era posible hasta que Cristo vino, entregó su vida y resucitó, llevando el poder de la muerte. Entonces, todos estos amados del Antiguo Testamento entraron a la misma etapa que estamos entrando ahora los que hemos nacido de nuevo después de la resurrección de Cristo. Ya dijimos que cuando los cristianos mueren, todavía no está el cuerpo transformado. Entonces creo que ellos, aunque su cuerpo salió, aunque ellos fueron resucitados y vieron, la gente los vio y los reconocía. Ellos tuvieron acceso para entrar al cielo junto con Jesús por alguna razón. Mencionamos la semana pasada, Jesús le dice a María, no me toques porque no he subido al cielo. Ok, ahora sí, quiero entrar de lleno y hermanos, voy a evitar tomar muchas escrituras porque sé que esto requiere que nosotros tengamos un buen conocimiento de la palabra abundante, de tal manera que como no nos vamos a profundizar tanto, no quisiera tomar todos los pasajes que vamos a tener alrededor de esto, pero los vamos a ir abordando poco a poco en el transcurso de los siguientes miércoles. Así que
dijimos que la esperanza del cristiano se cumple cuando este cuerpo es resucitado y transformado en los aires. Entonces, la resurrección de Cristo es lo que hizo que el Espíritu Santo viniera, ¿verdad? Y Él es el que nos lleva en el proceso. Sin embargo, nosotros vamos a encontrar que la esperanza final de todo cristiano va a ser al final totalmente. Y para esto, sí, definitivamente, quiero que vayamos a Apocalipsis 20:11, porque hay por lo menos dos pasajes que el día de hoy sí es importante que los veamos. Así es que, si usted cuando abra su Biblia en el capítulo 20, se va a dar cuenta que hay dos porciones que tenemos en el capítulo 20, el milenio, los 1000 años de Jesucristo, y el segundo aspecto abordado en este capítulo es el juicio ante el gran trono blanco, ¿verdad? Y vamos a leer de los versos 11 al 15. Voy a tomarme la lectura corrida, hermanos, para que después extraigamos algunos detalles. Dice así la escritura: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar, y aquí está la importancia, entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la parte de la que estamos hablando cuando dijimos la semana pasada que cuándo y cómo se cumple la esperanza del cristiano, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando nosotros venimos en el primer aspecto siendo transformados de gloria en gloria, ¿sí? Y el segundo aspecto es en esta resurrección cuando todos los muertos desde Adán hasta ese día, ¿verdad? Que sean entregados, dice, y el mar y los muertos de donde esté, hermanos, hayamos sido quemados, hayamos sido enterrados, de la forma que sea, dice que todo va a entregar, ¿verdad? Y en esa segunda resurrección, ¿verdad? Allí todos estaremos delante de Dios y allí va a llevarse a cabo este juicio del gran trono blanco, es el juicio final. En ese punto está inscrito el nombre en el libro de la vida, dice que unos serán puestos a la derecha, otros a la izquierda, unos irán al cielo y otros al lago de fuego preparado para Satanás y sus seguidores, es lo que nos muestra la palabra. Pero, hermanos, es aquí donde voy a sufrir, espero que pueda hacerlo sencillo. La palabra, de acuerdo a los versos que vamos a ir viendo en lo consecutivo, nos muestra que hay una primera resurrección, ¿verdad? Y esto es emocionante, hermanos. Tal vez me costaría trabajo explicarlo a mucho detalle. ¿Por qué no mejor leemos los 1000 años? Y yo creo que ellos nos van a dar una muy buena ayuda para entender esto de la primera resurrección. Dice: vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y unas grandes cadenas en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Esto es importante. Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen.
y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. Bueno, quiero hablar un poco acerca de esta primera resurrección, porque los que participan en esta primera resurrección, ¿verdad?, son completamente diferentes al grupo que está en Apocalipsis 12. Miren, si pusiéramos un poquito de cronología o el orden en cómo va el Apocalipsis caminando, con sobrada razón nuestro pastor tiene mucho cuidado los domingos, porque viendo estos bloques del fin, ahora que estamos viendo la etapa del anticristo y de cómo va a aparecer Satanás con su trilogía, ¿verdad?, el falso profeta, el anticristo y la bestia, el que va a gobernar, la palabra nos muestra, ¿verdad?, que hay grupos de madurez en la iglesia. Por eso la mujer de Apocalipsis 12 muestra con claridad, como ya hemos recibido la enseñanza en los domingos, que hay 3 grupos de gente en esta mujer. Ya se explicó en los domingos por qué esta mujer es la iglesia. El primer grupo es el hijo varón. Dice que cuando este hijo varón es dado a luz, es tomado por Dios y llevado al cielo, a su trono. Pero si nos damos cuenta, la mujer de Apocalipsis 12 está exactamente a la mitad de la tribulación, cuando va a empezar la gran tribulación. De hecho, Satanás ahí es donde viene y quiere comerse o matar al hijo varón, y él es guardado, arrebatado, y esto lo vamos a ver en detalle más en los próximos miércoles. La mujer es otro nivel de madurez diferente. Ella ha crecido, madurado, ha tenido lo suficiente para ser guardada por Dios, es llevada al desierto. ¿Y quiénes quedan? El resto de la descendencia. ¿Quién es el resto de la descendencia? Aquellos creyentes que nunca avanzaron en su vida, que no permitieron que el Espíritu Santo los transformara de gloria en gloria, y entonces a ellos les toca ser la parte de lo que nos acabamos de leer aquí en Apocalipsis capítulo 20, ¿verdad? Dice, estos son los mártires, ¿verdad?, que salieron de la gran tribulación, pero hay este grupo del hijo varón que es llevado al cielo, ¿verdad? Es la parte interesante que nos va a llevar un buen tiempo tratar de explicarlo. Así es que repito de nuevo, ¿verdad? Cristo resucita, todos entramos a este proceso de ser cambiados de gloria en gloria, y el acento, la parte fundamental que vamos a ir viendo es que Dios, para la iglesia del final de los tiempos, ¿sí?, cuando toda la iglesia haya recorrido esta etapa y aparezca el tiempo del fin, en este tiempo va a haber grupos diferentes, como lo ha habido toda la vida, hermanos. Desde el Antiguo Testamento ha habido gentes que han participado anticipadamente de las siguientes etapas espirituales que Dios tenía, y eso vamos a tocar un poquito el día de hoy, después lo abundaremos más. Entonces, este hijo varón es tomado y llevado al cielo, pero ¿cuándo empieza el milenio? El milenio, según la escritura, comienza al final de la gran tribulación. Esto tendríamos que meternos al estudio que está dando nuestro hermano Andrés en los domingos, y yo creo que con lo que él esté dando sea suficiente para que no nos confundamos, hermanos. Me causó gracia el domingo escuchar al pastor decir que ya muchos en la iglesia piensan que ya estamos en los últimos 7 años. Cuando empiezan esos últimos 7 años, hermanos, eso sí es ciencia. Eso sí se requiere madurez, estudio, profundidad,
Pero cuando estamos a la mitad de esos 7 años, no hay vuelta de hoja, hermanos. Aparece la bestia, ese que fue, que no es y que está por subir del abismo, y el falso profeta que le va a dar vida a su estatua, ¿verdad? Y el falso, perdón, la bestia, el falso profeta, ¿verdad? Y el anticristo. Y cuando estos tres estén en acción, hermanos, van a ser claramente visibles el día que los veamos. Hermanos, estamos ya a los 3 años y medio de la tribulación para que empiece la gran tribulación. Así que, por eso es importante para mí el día de hoy tratar de poner con palitos y bolitas, hermanos, todo esto. Sí, regresamos. Cristo resucita y eso nos vuelve a unir de lo que nos tenía separados con Dios. A partir de allí, todo el recorrido, ¿verdad?, de la iglesia hasta llegar a estos tiempos finales tiene que ver con los santos perfeccionándonos de gloria en gloria. El cumplimiento total, sí, es cuando le veamos cara a cara, y de eso vamos a tocar un poquito el día de hoy en Romanos 8. Pero tenemos otra resurrección, ¿verdad? Que es cuando Cristo desciende en las nubes. Y dice ahí, Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo, que mientras él desciende en las nubes, los ángeles de los 4 puntos de la tierra están levantando, y dice Pablo, escribo esto para que no ignoremos. Los que ya durmieron en Cristo resucitarán primero, y los demás, sí, en los aires vamos a encontrarnos con Jesús, y entonces vendrán a la tierra estos y reinarán con Cristo por 1000 años. Así es que no es la intención que nos enredemos. Simplemente si le ponemos orden, hermanos, el hijo varón que es tomado por Dios y llevado al cielo, ¿verdad? Es a la etapa de la mitad cuando va a empezar la gran tribulación, y allí estos 3 grupos de cristianos que ya están en el mero tiempo final para que Dios termine sus juicios sobre la tierra, ellos participan anticipadamente, ¿sí?, de esta transformación de recibir un cuerpo nuevo, ¿verdad? Van a los cielos, pero no están regresando con Cristo, sino todavía van a los cielos y esperan a que al final de la gran tribulación todos los mártires, qué interesante, hermano, ¿realmente no te interesa ser transformado de gloria en gloria? ¿Preferirás quedarte? ¿En qué grupo estarás? Ya hemos venido hablando de que tú te califiques solo qué nivel espiritual tiene tu vida, ¿sí? Si tiene el nivel espiritual de la mujer, bueno, vas a tener que estar en esta tierra y pasar por todo este tiempo de conflictos. Sí, ciertamente, al desierto, siendo guardado, ¿verdad? Pero, ¿y si no alcanzaste esa etapa? Si dijiste, no, si yo como cristiano carnal, ¿qué? Como sea, voy a ir al cielo. Correcto. Pero si te toca vivir durante esta etapa, ellos van a ser los mártires. Tendrás que tomar el riesgo de no tener el sello ni en tu mano ni en tu frente, y no podrás ni comprar ni vender, y tendrás que encontrar a Dios de tal manera que Él, ¿cómo te va a suplir? Tendrás que tener la fe que no desarrollaste y todo lo que se requerirá para subsistir en estos días. Sin embargo, ser mártir va a ser el precio, porque, vuelvo a leer, amados, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron con Cristo. Y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Bueno, será un proceso complicado para madurarse, pero habrá que pagar ese precio, hermanos. Así que espero que esto pueda ayudarnos el día de hoy
para no estar teniendo conflictos más adelante cuando empecemos a estudiar esta situación de los... voy a leer el título, amados, porque creo que es mejor, ¿verdad? El primer título que es importante conocer es el que ya vimos la semana pasada. Los santos que están ahora en el cielo, los que ya murieron, han entrado en un cumplimiento parcial. Pero, aún antes del milenio, ¿verdad? Algunos cristianos entrarán en cumplimiento mayor antes de la segunda venida de Cristo. Y aquí vamos solamente a entrar un poquito, hermanos, un poquito en lo que vamos a estar teniendo en el estudio de los, por lo menos, 2 próximos sábados, ¿verdad? Y algunos, cuando llegue el fin de la era de la iglesia, Romanos 8, del 19 al 23, nos da un vislumbre de por qué estos creyentes, ¿verdad?, entrarán anticipadamente antes de que el milenio venga. Y vamos a leer este pasaje, porque es importante, hermanos, que empecemos a ir acomodando los ingredientes y detalles de este tipo de cristianos. Romanos capítulo 8, del 19 al 23. Dice así la palabra: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y aquí, hermanos, tenemos que ya empezar a colocar estos detalles que vamos a ir viendo de por qué hay gente que anticipadamente, ¿sí?, entra en la experiencia o en este tipo de experiencias que Dios tiene para su pueblo, de tal manera que podamos ir nosotros haciendo que sean entendibles, ¿sí? No es fácil, hermanos, se requiere mucho estudio en la palabra y espero que el día de hoy, por lo menos, podamos dejar claro lo que venimos viendo desde el tema pasado, el miércoles pasado. Y dijimos que los que mueren en Cristo entran en un cumplimiento parcial porque hasta que no sean resucitados todos, ahí le veremos tal cual es. ¿Qué es lo que nos está diciendo Romanos? ¿Verdad? La misma creación dice que va a ser libertada y yo creo que va a haber un par de liberaciones que va a experimentar la tierra. Primero el milenio con Cristo y después cuando la tierra sea destruida totalmente y descienda la nueva Jerusalén, Apocalipsis ya 22, y entonces entre a la libertad de ser totalmente, ¿verdad?, Dios el que esté reinando en esa ciudad. No sé si vaya a ser una recreación como la que a nosotros nos tocó, pero ya lo veremos en su tiempo. Así que nos dice el verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es guardar la manifestación de los hijos de Dios. Hermanos, esta manifestación de los hijos de Dios precisamente viene después de la primera resurrección. Por eso Apocalipsis nos dice, bienaventurados aquellos que participan en la primera resurrección.
Y hermanos, este grupo de Apocalipsis 12 que está previo, la primera resurrección, hermanos, va a ser esa resurrección que va a haber de todos los santos que ya hablamos de Tesalonicenses cuando Cristo, la cámara está inversa, cuando Cristo descienda, ¿verdad? En los aires y dice que los muertos resucitarán primero y los que estemos vivos lo alcanzaremos en los cielos y entonces vendremos y reinaremos. Sin embargo, el grupo de Apocalipsis 12 del Hijo Varón está a la mitad de la gran tribulación, ¿sí? Y al final de la gran tribulación es donde viene el milenio. Sí, hermanos, si esto puede quedar claro en nuestras mentes y corazones, se nos va a hacer sencillo poder ya desglosar lo que nos resta de estos hijos que han avanzado, que han dispuesto su corazón a caminar con Dios. Y muestra de ello, amados, quisiera tomar algunos personajes importantes en la Escritura. Tenemos en el Antiguo Testamento a Abraham, a David, y si ustedes y yo leemos diligentemente en Hebreos, lo que se le ha dado a llamar en la iglesia los héroes de la fe, y nos dice, ellos, por medio de la fe, vencieron, hicieron cosas, pero algunos de ellos, y en ellos marca a Abraham y a David, dice que ellos vieron, algunos de los profetas, y otros dice que vieron de lejos el cumplimiento. Hermanos, Abraham vio, a él se le concedió haber visto, por lo menos no participó, pero él vio lo que vendría en el tiempo final, como él era el padre de la fe, ¿verdad? Qué cosa que Dios lo llevó a poder ver todo lo que vendría hasta el futuro. Sin embargo, alguien de quien nos es más claro poder ver es de David. Porque fíjense, ahora imagínense un poquito solamente que ustedes y yo fuéramos israelitas del tiempo de David, donde Dios había establecido un tabernáculo, una tienda, dicen los judíos no es un tabernáculo, pero perfecto, una tienda dividida en 3 secciones, donde el pueblo llegaba a la primera, ¿verdad? Y ofrecía sus sacrificios. Yo le digo al niño espiritual, Señor, te pago por mi pecado y todo así, dame, ayúdame. Quien avanzaba al lugar santo era gente que ya requería de santidad, de obedecer, de guardar la palabra, y había requisitos, y ellos servían al pueblo, ¿verdad? Y entraban a ministrar a Dios. Pero al lugar santísimo solo entraba un hombre cada año, y si él no cumplía con la limpieza, purificación y requisitos, había que amarrarle una cuerdeta en el pie para sacarlo porque ahí moría. ¿Sí? Ok, ahora, en ese ambiente, hermanos, imaginemos a David y al pueblo, sobre todo a los líderes y a los sacerdotes. David hace una tienda y en esa tienda él pide que se traiga el arca y la establece allí. Y él no era sumo sacerdote para presentarse delante del arca. ¿Qué pensarías tú, israelita de ese tiempo? Ay, es que no estará este David empezando a sacar herejías. Una de estas se va a presentar y va a caer muerto porque a él no le es permitido. Y ahora no solo eso, ahora está levantando que no, que vamos a poner músicos, alabanza, y estableció turnos y hizo todo esto. Hermanos, qué admiración la del pueblo cuando se dieron cuenta que Dios aprobó todo lo que hizo David y que la mayor gloria que tuvo el pueblo de Israel fue con estos ministros que estaban 24 horas alabando y ministrando a Dios. A esto, junto con lo que Abraham Dios le permitió ver, es a lo que la Escritura le llama, o nuestro amado hermano, y voy a retomar, ¿verdad?, el título para que nos quede bien asentado, hermanos. Algunos cristianos entrarán en un cumplimiento mayor
Y aunque el título dice antes de la segunda venida, yo quiero mostrar que hubo creyentes en el Antiguo Testamento que participaron de la siguiente etapa de Dios. Esto no fue posible, hermanos. Esto a nosotros hoy nos es posible. El Espíritu Santo nos fue dado, mora dentro de nosotros. El velo del templo fue rasgado. Y ahora nosotros tenemos una comunicación directa con Dios. Eso no era posible en el Antiguo Testamento. Así que de esta manera va a ser, hermanos, como esta trilogía de la mujer de Apocalipsis 12, ¿sí? Estos cristianos dispuestos a derramar su corazón, a decirle al Señor siempre, sí, Padre, creo en tu palabra, no solo la creo, la voy a obedecer. Voy a permitir que el Espíritu Santo tome esto para agarrar mi vida, quitar todo lo que hay dentro de mí, y entonces se ha depositado otro nivel de gloria. Y avanzamos, y otro nivel de gloria. Y en el momento que se cumpla esta palabra de Apocalipsis 12, dice que no pasará esa generación cuando Israel volviera a ser nación. Y hermanos, en el 60 y tantos, 67, Israel volvió a tener gobierno interno. Si es que yo soy del 60, digo, ¿será que es mi generación la que me toca? No sé. Espero estar vivo y tener la oportunidad de no ver muerte, de ser de los anticipados. Mi corazón arde, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque créanme que a veces cuando hemos compartido los 3 niveles de madurez, el niño espiritual de plano, igual que en Apocalipsis 12, es contra los que la bestia va a sacar los mártires. Los jóvenes espirituales pudiéramos decir que representan a la mujer que es guardada en el desierto, no participa, ¿verdad? Pero el tercer grupo, que es el hijo varón, hermanos, ese es un grupo selecto de entre los 3. ¿Por qué? Porque hay que calificar y dar la talla del hijo varón. Hermanos, el hecho de crecer en madurez, de llegar a ser padres espirituales, de dar nuestra vida por otros, de estar cuidando a los hermanos, de llevar esta experiencia que el apóstol Pablo dice, porque con gemidos indecibles, como mujer de dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Sí, podemos llegar a ser padres espirituales, podemos llegar a tener una madurez indicada, pero si no damos la talla de santidad y de las cualidades de este hijo varón, hermanos, tendríamos que entonces apegarnos a lo que Cristo dice. Él dice que Él viene por una esposa pura y sin mancha. Miren, yo tengo que reconocer que Abraham y David y mucho padre espiritual, siendo muy maduros, y todavía cada uno podemos estar en este asunto de estar teniendo conflictos en nuestra naturaleza carnal y cometiendo errores. Pero el problema no es los errores que cometemos. El problema es lo que tenemos escondido. Los pecados que nadie puede ver, que están muy dentro de nuestro corazón. Si nosotros no llegamos a ese punto de rendir a Dios todas estas cosas, hermanos, aunque lleguemos a ser padres espirituales, nos encontraremos con la maravillosa noticia de que no seremos aquellos que participan anticipadamente antes del milenio, porque allí en el milenio es cuando Jesús viniendo en las nubes, ¿sí? Los muertos resucitarán primero y los que estemos vivos en ese momento iremos al cielo. Dice, bienaventurados los que participan de la primera resurrección. Eso es el milenio. Pero en Apocalipsis 12 hay un grupo que es arrebatado, que es tomado por Dios y llevado al cielo, previo a la primera resurrección. Y a esto es a lo que se refiere nuestro amado hermano Norman Holmes
en nuestro libro y que yo les animo, si quieren tener un mayor estudio y entendimiento de esto, hay que tomar el libro y ir a todos los pasajes que se están tomando. Nosotros haremos parte de esto, porque en los miércoles, bueno, buscamos tener algo más concreto, más sencillo para avanzar en nuestro curso, pero quiero dejar esto en sus corazones. Realmente esto despierta en nosotros un anhelo por dejar que el Espíritu Santo nos transforme y nos lleve de gloria en gloria, o preferimos mantener esa, ay no, pero es que hay mucho que pagar, hay mucha exigencia, no, yo mejor ahí como se vaya dando la cosa. Me da tristeza oír a quien dice, ay Dios dirá, pues él sabrá que yo ya me rendí y aquí estoy. Bueno, si aquí estoy, que Dios lo tome como Él conoce nuestros corazones. Oremos y pidámosle al Señor gracia para poder profundizar, hermanos, en este grupo de gentes que anticipadamente a la primera resurrección podrán participar de la gloria de Dios. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque si hemos podido presentar, Señor, la cronología de estas resurrecciones, que seamos, Señor, aquellos que viviendo en este tiempo final podamos decirte, sí, Señor, llévame a recibir de tu gracia para poder avanzar y que tu espíritu me transforme de gloria en gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, amados. Nos vemos el próximo miércoles.